Continuamos estudiando el cálculo de áreas bajo la curva normal estandarizada. Hemos dicho anteriormente que esta curva normal tiene dos parámetros definidos que son una media aritmética de 0 y una desviación estándar de 1. En videos anteriores hemos definido de que el proceso de cálculo de área normal se hace complicado si se realiza por medio de integrales definidas, que sería lo normal. Entonces, para facilitar esta labor, existen tablas de área bajo la curva y vamos a ver un segundo caso en este video sobre áreas, en este caso, de los extremos de la curva, o bien el extremo derecho o bien el extremo izquierdo. Para ello nos vamos a auxiliar siempre de nuestra tabla de áreas bajo la curva y en este caso esta tabla nos proporciona áreas desde 0 a un valor z. Entonces lo característico de estas áreas es que uno de los límites que definen al intervalo es el 0. Luego el valor de z puede ser positivo o bien puede ser negativo. Pero uno de los límites, como repito, es siempre el 0. Luego, el ejemplo que vamos a ver primero corresponde a áreas en una región que está comprendida de z hasta más infinito. Es decir, el área para valores mayores que z. O de otra manera, hablando geométricamente, el área que se encuentra a la derecha de un valor z definido. Entonces vamos a ver el primer ejemplo en donde vamos a calcular el área que está a la derecha de z igual 1.5. En otras palabras, es el área que se encuentra, o más bien el área mayor a 1.5. Entonces, básicamente la parte del área que a nosotros se nos solicita es la que tenemos ahí en color azul, porque esa área o esa región es la que se encuentra a la derecha del z 1.5. Ahí lo vemos en el gráfico. Entonces, la primera dificultad que nosotros debemos notar con relación a esa área solicitada es que nuestro gráfico, el que tenemos ahí para el área que vamos a encontrar, no se parece exactamente al gráfico que tenemos como modelo en la tabla de área bajo la curva, ya que como hemos dicho previamente, según esta tabla, se nos dan áreas desde 0 a un valor z. Entonces, en el ejercicio que estamos viendo, podemos fijarnos que el 0 no es ninguno de los límites en este intervalo. De hecho, acá los límites son 1.5 y más infinito. Entonces, no tenemos al 0 como límite de ese intervalo. Entonces, en cambio, la tabla que nosotros hemos utilizado ya desde sesiones anteriores nos va a proporcionar esta área de 0 a 1.5. Ahora, en nuestro caso, no es esa el área que nosotros necesitamos, sino que es de 1.5 a más infinito. Entonces, lo que nosotros tenemos que considerar es que para poder utilizar esta tabla, tenemos que realizar operaciones adicionales y en la cual pues siempre, sin embargo, nos va a ser útil el área que nos pueda proporcionar esta tabla para el valor z igual 1.5. Entonces la vamos a determinar en este momento. Recordemos que el z 1.5 para encontrar su área tenemos que descomponerlo en dos partes y para ello, como hemos visto, el número decimal debe tener dos cifras decimales. En este caso, para completar los decimales, podemos agregar un 0 y tenemos 1.50 en el valor de z. Entonces, la descomposición nos quedaría que el 1.5 lo buscamos hacia abajo en la primera columna y el 0 lo vamos a buscar hacia la derecha en la primera fila. Entonces, nos vamos a la tabla. 1.5 hacia abajo y acá lo tenemos. Y el 0 en el caso de la columna, acá está el 0
Entonces interceptamos y tenemos que el área para esa región es 0.4332 y esa es el área que nos proporciona esta tabla. Ahora, como repito, en nuestro caso, sin embargo, no es esa área la que se nos está pidiendo. A nosotros se nos pide el área del extremo. Entonces, para poder realizar el cálculo del área que necesitamos, debemos tomar en cuenta de que el área que existe desde 0, es decir, desde el centro hasta más infinito, esta área es de 0.5, ya que, como hemos apuntado en sesiones anteriores, el área comprendida bajo toda la curva normal es igual a 1, y que luego entonces, por la cuestión de la simetría, de 0 hacia más infinito, el área es de 0.5. Y de toda esa porción de área a la derecha del 0, que ya sabemos que es 0.5, sabemos que hasta 1.5 hay un área de 0.4332. Entonces, de tener esa área de 0.5, que sería toda el área de la región derecha de la media, es el 0.5 y este 0.4332. Luego, geométricamente, como es lógico pensar, para encontrar esa área que ahí estoy marcando, que de hecho es la que a nosotros nos interesa, la que se nos solicita, simplemente tenemos que hacer una resta. El área 0.5, que es el de toda la región de derecha de la media, menos el área 0.4332, que es el área que hay desde 0 hasta Z1.5. Entonces simplemente hacemos una resta y vamos a decir que la probabilidad de que Z sea mayor que 1.5, en otras palabras, la probabilidad de que de obtener un Z mayor que 1.5 o que esté a la derecha de 1.5 equivale a la resta 0.5, y como dijimos antes, este 0.5 se explica en el sentido de que es toda el área a la derecha del 0, menos el área 0.4332, que es el área desde 0 hasta 1.5. Entonces, cuando efectuemos esa resta, eso nos da 0.0668. Entonces, esa es el área que necesitamos en este caso. Ahora, haciendo énfasis en este primer ejemplo, si lo que estamos buscando es el área de una región derecha, de un extremo derecho, entonces simplemente restamos 0.5 menos el área que la tabla nos devuelve para el valor z que ahí se nos está definiendo. En un segundo ejemplo, siempre de este mismo caso y siempre tomando en cuenta nuestra tabla de áreas bajo la curva, vamos a encontrar ahora áreas que corresponden a regiones que están desde menos infinito hasta un número z negativo, es decir, en este caso un extremo izquierdo. Entonces, el ejemplo que vamos a resolver dice que calculemos el área a la izquierda de z menos 0.64. Lo primero, de hecho, que tenemos que ver es que este z, por ser negativo, menos 0.64, está a la izquierda del 0. Entonces, más o menos por acá, tenemos ese menos 0.64, tomando en cuenta que el 0 está justamente acá en el centro de la distribución. Entonces, esa es la área solicitada. De nuevo, vamos a considerar que el área que a nosotros la gráfica nos proporciona no es exactamente esa que ahí tenemos, sino que el área que a nosotros se nos proporciona es el área de 0 a menos 0.64 en este caso. Entonces, vamos a encontrar esa área porque, al igual que en el caso anterior, la necesitamos. Entonces, para eso, siendo esta el área que nos va a proporcionar la tabla, descomponemos el número 0.64 en dos partes y, como hemos dicho anteriormente, lo tomamos como positivo.
el 0.6 que buscaremos hacia abajo y el número 4 que buscaremos hacia la derecha en la primera fila. Entonces nos vamos a la tabla, vemos por acá el 0.6 y vemos en el caso de la primera fila por acá el número 4. Interceptamos entonces las áreas, perdón, la fila y la columna y vemos entonces que el área es 0.2389. Luego entonces vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos anteriormente. La tabla nos proporciona esta área. Sin embargo, nosotros queremos esta otra. Entonces, por analogía, como hicimos anteriormente, toda el área que tenemos acá es de menos infinito hasta 0 es de 0.5 porque es la mitad de la curva. Entonces, si queremos encontrar esta área, únicamente tenemos que hacer una resta, 0.5 menos esta área que es la que nos proporciona la tabla. En ese sentido, entonces, la operación que vamos a plantear y lo vamos a especificar ya en términos de probabilidad, la probabilidad de que z sea menor que menos 0.64 es igual a 0.5, el área de toda la mitad izquierda de la curva, menos 0.2389, que como hemos visto anteriormente, es el área que la tabla nos proporciona para el z 0.64. Entonces ahí lo tenemos. Efectuamos entonces la resta y eso nos da 0.2611. Lo que tenemos entonces de característico en estos dos ejemplos que hemos visto es que son áreas de los extremos. Es o bien el extremo derecho o bien el extremo izquierdo. Y en estos dos ejemplos que hemos visto, que son dos situaciones diferentes que se pueden dar, la operación que se hace siempre es 0.5 menos el área que nos proporciona el z en el que estamos interesados, ya sea un z negativo o un z positivo. Entonces, esa es la parte que necesitábamos como enfatizar en este video. Si es área de los extremos, ya sea una colita derecha o una colita izquierda, entonces es la resta 0.5 menos el área que la tabla nos proporciona para el z definido por el ejercicio.